La parte del DDL de nuestra base de datos. DDL significa Data Definition Language, lo que en español significa un lenguaje de definición de datos. En esta parte nosotros nos encargamos de crear la estructura de nuestra base de datos. Para crear nuestra tabla utilizamos principalmente lo que es Create Table y también utilizamos algunas restricciones como Primary Key, Not Null, Unique, Default y Check para controlar la información que se puede almacenar. En la tabla país nosotros tenemos el ID país, que esta sería nuestra clave primaria. Y además utilizaríamos el autoincrement para que aunque se genere, se autoincremente automáticamente. Después tenemos nombre, que lo pusimos como tipo de varchar 100, o sea que tiene para 100 dígitos. Tenemos también el campo notebook, que quiere decir que es obligatorio llenarlo, ya que necesitamos que todos los países tengan un nombre y además que sean únicos para evitar que un mismo país se registre dos veces. Tenemos también lo que es la tabla área. En la tabla área nosotros tenemos el ID área como clave primaria, el nombre del área y una descripción. El nombre también es único porque no queremos tener dos áreas exactamente con el mismo nombre. Esta tabla nos sirve para organizar las diferentes áreas de especialización que vamos a manejar. También tenemos lo que es la tabla rol. Luego tenemos esta tabla que nos sirve para definir los roles que puede tener un participante. En esta nuestra primary key es ID rol, ya que y además tenemos el nombre y la descripción del rol. Al igual que en las tablas anteriores utilizamos unique en el nombre para utilizar duplicaciones. Tenemos también lo que es la tabla universidad. Esta es una tabla un poquito más completa, ya que también tenemos lo que es ID universidad como clave primaria y campos como nombres, siglas, el correo de contacto y si esta universidad está activa o inactiva y la fecha de registro. También tenemos el ID país, que es su clave foránea, y la clave foránea conecta universidad con la tabla país. Entonces, gracias a esta relación podemos saber a qué país pertenece cada universidad. Con esto terminamos la primera parte del DDL, donde definimos las tablas más básicas que sirven como referencia para las demás. Ahora yo les voy a hablar sobre lo que es DML. Por primera parte, el DML significa el Data Manipulation Language, que es la parte que utilizamos, digamos, para trabajar con los datos de nuestras tablas. Y en nuestro caso, lo que es, utilizamos el Insert into, que nos permite agregar lo que es los registros. Primero insertamos lo que es los países, que aquí son, digamos, Honduras y Ecuador. Entonces sería insert into, país, nombre y el valor. Después de esto colocamos lo que van a ser los valores correspondientes, que son como el ID país y el auto-increment. Lo que nos llevaría a lo que es el insert into, que es del área, que después tenemos como las tres tecnologías, que son tecnología educativa, base de datos y y pedagogía. Además de esto colocamos el nombre, agregamos una descripción y para explicar qué representa cada área. Después tenemos el Insert into Role, que aquí tenemos como el nombre y la descripción, que son aquí el docente, el estudiante y el investigador. Que aquí agregamos igualmente una descripción corta de cada uno. Después tenemos el Insert into Universidad, que aquí tenemos el nombre, las siglas, el email contacto y el ID país. Que asimismo tenemos el valor, que son las dos universidades, que son la Universidad Tecnológica Centroamericana, que es la CEUTEC, y la Universidad Internacional del Ecuador, la UIDE. Aquí también tenemos lo que es el campo ID país, que para CEUTEC le corresponde lo que es Honduras y para UIDE tenemos como Ecuador. Hasta aquí ya hemos ingresado los datos básicos que necesitamos para lo que es comenzar a trabajar ya con el sistema. Ahora voy a continuar con la segunda parte del DDL. Como ya vimos, primero creamos las tablas que sirven como base para los demás. Ahora tenemos tablas que utilizan claves foráneas para relacionarse con las anteriores. Tenemos la tabla persona, que es aquí almacenamos los datos generales de las personas como nombre, apellido, el correo, el teléfono, fecha de registro y el activo. El ID persona es nuestra clave primaria y el correo es único para evitar que dos personas tengan exactamente el mismo correo. También tenemos que es el activo, que nos permite saber si una persona se encuentra activa. En la tabla edición tenemos lo que es una tabla que representa una edición específica del evento. Tenemos la fecha de inicio, la de finalización, el nombre, descripción y estado. Aquí utilizamos una restricción check. Esto sirve para garantizar que la fecha de finalización nunca sea anterior a la fecha de inicio. Más abajo tenemos lo que es la tabla sed. Aquí guardamos la información del lugar donde se realizó el evento. Tenemos datos como ciudad, dirección, edificio y capacidad máxima. Además tenemos dos claves foráneas, que es ID país e ID edición. También utilizamos un check para asegurarnos de que la capacidad sea mayor que 0. Tenemos lo que es también la tabla salón.
La tabla salón es una sede que puede tener diferentes salones. Por eso esta tabla está relacionada con sede mediante ID sede. Tenemos ahorita lo que es la tabla salón. Una sede puede tener diferentes salones. Por eso esta tabla está relacionada con sede mediante ID sede. Guardamos el nombre del salón, el piso y su capacidad. También tenemos un check para evitar capacidades menores o iguales a 0. En la siguiente es la tabla potente. Esta tabla representa a las personas que van a participar como expositores. Se relaciona con personas, universidades y área mediante claves foráneas. De esta manera podemos saber quién es el potente, de qué universidad viene y cuál es su área de especialización. También tenemos unique y de persona para evitar que una misma persona se registre 2 veces como potente. Más abajo tenemos lo que es la tabla organizador. Aquí registramos a las personas encargadas de organizar el evento. Tienen a su cargo las relaciones con persona y universidad. También utilizamos como restricción unique para que una misma persona no pueda registrarse 2 veces como organizador. Después está participante. Esta tabla representa a la persona que participa en el evento. Se relaciona con persona, universidad y rol. Así podemos saber quién es el participante, a qué universidad pertenece y cuál es su rol. Tabla actividad. Aquí registramos las actividades que se ven a realizar durante el evento. Tenemos lo que es el título, descripción, fecha, horario, tipo, capacidad y cupos disponibles. Además tenemos 3 claves foráneas, que es ID edición, ID salón e ID potente. Esto nos permite saber a qué edición pertenece la actividad, en qué salón se realiza y quién es el potente encargado. También utilizamos enum para definir los tipos de actividades permitidos, como charla, taller, panel, conferencia y mesa redonda. Y tenemos restricciones check para asegurarnos de que la hora de finalización sea mayor que la hora de inicio y que la capacidad sea mayor que 0. De ahí tenemos lo que es la tabla de inscripción. Esta tabla registra cuando un participante se inscribe a una edición. Tenemos las claves foráneas de participante y edición. También utilizamos un unique combinado entre participante y edición para evitar que una persona se inscriba 2 veces a la misma edición. Tabla asistencia. Esta tabla nos permite registrar si un participante asistió a una determinada actividad. Tenemos la fecha, si estuvo presente, la hora de entrada, la hora de salida y observación. Se relaciona con participante y actividad. También evitamos restricciones duplicadas utilizando un unique entre participante y actividad. Certificado. Finalmente tenemos la última tabla, que aquí se registran los certificados que reciben los participantes. Tenemos un código de verificación único, la fecha de emisión y el estado del certificado. Además, tenemos las relaciones con participante y edición. De esta manera podemos saber qué participante recibió un certificado y a qué edición corresponde. Con esto terminamos la creación de todas nuestras tablas y sus relaciones mediante el DDL. Ahora mi compañero va a finalizar explicando cómo ingresamos los datos correspondientes a estas tablas mediante el DML. Vamos a continuar con la segunda parte del DML, ya que las tablas fueron creadas y ya ingresamos los datos básicos. Ahora podemos ingresar los datos que dependen de esas tablas, así como la tabla de personas. Primero insertamos 4 nombres de personas, hay como Carlos Martínez, María López, Jorge Ramírez y Ana Torres. Cada uno tiene su correo y su teléfono ya asignados. También cómo identificar es automático, increment, dice no necesitamos escribir el ID de la persona manualmente. También como en adición, después insertamos la edición CLAI 2026. Esta edición corresponde al Congreso Latinoamericano de Innovación Educativa 2026 y tiene como fecha 5 al 7 de octubre del 2026. Su estado inicial es planificación. También en la sede, después insertamos 2 sedes. La primera sede, que sería el campus EUTEC San Pedro Sula, ubicado en San Pedro Sula, y la segunda es el campus UIDE Loja. Cada sede tiene su capacidad máxima y está relacionada con un país y con la edición del evento. También tenemos el salón. Luego registramos 4 salones donde las personas se alojarían. Tenemos 2 en la sede de Cebutec y 2 en la sede de UID. Cada uno tiene su capacidad y el identificador de la sede a la que pertenece. Y los ponentes, después registramos 2 ponentes y está relacionada con el área de base de datos. Aquí podemos observar cómo los identificadores conectan los registros que ya habían insertado anteriormente. En los organizadores, luego insertamos un organizador que tiene el cargo de coordinador general y pertenece a la sede de Cebutec. También como los participantes,
Después registramos a Ana como participante, relacionamos con UID y le asignamos el rol de estudiante para que ya tenga un rol asignado. Y en las actividades, pues después insertamos 2 actividades. La primera es IA aplicada a la educación superior, que es una conferencia y está dirigida por el primer ponente. El segundo es diseño de base de datos relacionales, que es un taller práctico con MySQL, Workbench, y está dirigido por el segundo ponente. También especificamos sus horarios, capacidades, salones y ediciones correspondientes de cada uno. Y en las suscripciones, después registramos las inscripciones. La inscripción tiene estado de confirmación y la fecha. Es el 1 de septiembre del 2026. También tenemos la asistencia. Después registramos la asistencia de cada uno de los participantes. El participante número 1 asistió a la actividad número 1. Y indicamos que estuvo presente y registramos su hora de entrada, que fue a las 9:05, y su hora de salida, que fue a las 10:30. En los certificados, pues, al final tenemos que ver si se está capacitado para recibir el certificado, ¿verdad? Recibió todas las charlas y todo. También lo registramos por el código de verificación de CLAI y lo relacionamos con el participante número 1 y la edición número 1. En este caso, el estado inicial del certificado es pendiente, y con eso terminamos la explicación del DML. Espero me hayan comprendido. Como podemos observar, primero utilizamos DDL para crear toda la estructura y establecer las relaciones entre las tablas. Después utilizamos el DML para insertar los datos respecto a esa relación. De esta manera, nuestra base de datos queda lista para gestionar todo el proceso del evento, desde la universidad y persona hasta las actividades, inscripciones, asistencias y certificados. Eso es todo por mi parte y muchas gracias. Ya, ahora les vamos a hablar sobre lo que es la tabla de MySQL, que por primera tenemos lo que es la universidad, que como su nombre indica, aquí vamos a guardar lo que es la información de las universidades que participan en nuestro sistema, que tenemos como identificador lo que es el identificador de la universidad, el nombre, las siglas, el email, para ver si está activa o no, y asimismo que tenga una fecha de registro, lo cual de aquí nos lleva a lo que es país, que aquí guardamos lo que son los países que vamos a manejar en lo que es el sistema, que creamos como una sola tabla para que así no tener que estar escribiendo el nombre del país cada vez que se registran, ¿no? Lo que nos llevaría a persona, que aquí guardamos lo que es los datos básicos de la persona, que son como su nombre, el apellido, el correo, el teléfono y la fecha en la que fue registrada. Así también tenemos lo que es ver si la persona está activa en el sistema. Lo que eso nos lleva a lo que es área, que es la siguiente tabla que nos ayuda para clasificar lo que es las diferentes áreas o especialidades que existen, que tenemos, digamos, el nombre del área y una pequeña descripción, lo que nos da como ejemplo que son áreas como tecnología, medicina, administración o ingeniería. Lo que nos lleva a lo que es ponente, que estas son las personas que van a participar como expositores en las actividades. Así que aquí tenemos la información como su biografía y su especialidad, que tenemos asimismo lo que es las 3 relaciones, que son I de persona, I de universidad y I de área. Podemos decir que se sabe quién es el ponente, de qué universidad viene y cuál es su especialidad. Lo que esto nos lleva a la tabla de organizador, que es casi igual al ponente, pero estamos hablando de lo que es personas que ayudan a organizar el evento, lo que nos lleva a la tabla edición, que nos sirve para manejar lo que es las diferentes ediciones del evento, que son, digamos, el 2025, 2026 o 2027, lo que se guarda el nombre, la descripción, las fechas de inicio y finalización. Nos lleva a la tabla sede, que representa el lugar donde se va a realizar el evento. Aquí es el nombre de la sede, la ciudad, la dirección, el edificio, y la relación que se hace con ID país y de edición. Ahora yo les voy a hablar sobre la tabla de salón, la cual se encuentra ahí. Y después, por ejemplo, la sede podría ser una universidad o un centro de conversiones, pero dentro de esta sede podemos tener diferentes salones. Aquí guardamos el nombre del salón, guardamos el piso, su capacidad y el identificador de la sede a la que pertenece, o sea, la llave forán. Así podemos saber exactamente en qué espacio se va a realizar una actividad. Luego de esto conectamos a actividad, en la cual es una tabla sumamente importante, debido a que ahora tenemos que una de las tablas principales es actividad.
Aquí vamos a registrar las diferentes actividades que se realizan durante el evento. Tenemos información como el título, la descripción, la fecha, la hora de inicio, de finalización, el tipo de actividad y la cantidad de cupos. La actividad está relacionada con una edición, con un salón, con un ponente. Luego tenemos la tabla que es participante. El participante, esta tabla representa a las personas que van, como su nombre no lo dice, van a participar del evento. Tenemos una relación con la tabla persona y tenemos, porque necesitamos saber quién es ese participante, también con una universidad y con un rol. Entonces, por ejemplo, podemos saber que en una determinada persona pertenece a una universidad y participa en el evento con un determinado rol. Luego tenemos la tabla rol, nos sirve para definir qué función o tipo de participación tiene una persona. Aquí tenemos el ID rol, que es el identificador, tenemos el nombre y tenemos la descripción del rol. Por ejemplo, podríamos tener un estudiante, un docente, un invitado, o etcétera. Los manejamos en una tabla para poder reutilizar los roles y no tener que escribirlos manualmente en cada participante. Luego tenemos la tabla de inscripción. Inscripción representa una acción dentro del sistema. Esta tabla la registra cuando una persona se inscribe a una edición de un evento. Tenemos la fecha de inscripción y el estado en la que se encuentra y algunos comentarios. Y lo más importante es que relacionamos la participación con la edición. Por ejemplo, si yo soy participante y me inscribo a un evento del 2026, esa información va a quedar registrada totalmente dentro de lo que es la tabla de inscripción. Luego nos conectamos con la tabla de asistencia. En la tabla de asistencia nos permite saber si un participante realmente asistió a una actividad. Entonces tenemos la fecha, si estuvo presente, la hora de entrada, la hora de salida y algunas observaciones, además de que las relaciones al participante con la actividad. Y finalmente tenemos la tabla que es certificado. Certificado es una tabla que se utiliza para registrar los certificados que reciben los participantes. Tenemos un código de verificación, la fecha de emisión y el estado de certificado. También lo relacionamos con el participante y con la edición correspondiente. Entonces podemos saber qué participante recibió un certificado, cuándo se emitió el certificado y a qué edición pertenece ese certificado. Estas serían todas las tablas que nosotros tenemos hasta ahora construidas dentro del MySQL. Gracias.